Sí, yo creo que van a estar entrando poco a poco, ¿no? Todos nuestros miembros, ¿no? Voy a poner de todas maneras que cuando entren se cierren ¿cómo se llama? Los micrófonos. Entonces, pues Ayala, pues te agradecemos mucho, mucho, mucho que estés aquí, igual Rafa, ¿no? Que estén aquí participando con nosotros. El tema es muy interesante y todo creo que inició con con el emblema, ¿no? Que estuvimos formando. Y entonces, bueno, la conversación de ahora va a ser de Cruz Ansata y el emblema de la Sociedad Teosófica. Entonces, la idea es llevar una serie de conversación todos los sábados para hablar cada uno de qué significa cada uno de los elementos que conforman el emblema de la Sociedad Teosófica. Entonces, pues si les parece bien, voy a compartir aquí el de Vida Culta para iniciar. Y si quieren decirlo después de mí, conjuntamente, las siguientes palabras. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo. Que cada ser que se sienta uno contigo. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Así sea. Así sea. Bueno. Entonces, muchas gracias. Pues ya el micrófono te lo dejo, Tere. Adelante. Ay, muchas gracias. Gracias. Voy a compartir en la pantalla. Ah, ok. Para poner la presentación. Bien. Bueno, sí, es una iniciativa muy buena. La verdad es que pues, se estudia de repente aisladamente algunos elementos del emblema de la Sociedad Teosófica, o también se le puede llamar sello, pero finalmente el sello tiene una lectura. O sea, lo interesante de esta charla, entre muchas cosas, porque la verdad es que apenas y podría dar tiempo de hablar tan solo de un elemento, y ustedes se van a dar cuenta por qué. Sí definitivamente es un estudio profundo. Ya cuando nosotros vamos detallando cada símbolo, cada pieza del sello, vamos tomando conciencia que fue un sello agrupado para que diera un discurso en su totalidad, y que no fue una tarea fácil porque sabemos que los grandes estudiosos siempre comprenden a partir de pocos elementos. Ese dicho que todavía nosotros escuchamos por ahí, ¿no? De al buen entendedor pocas palabras, tiene que ver con esta tradición que inicialmente era oral, ¿sí? Pero que incluso antes del oral, o sea, me estoy yendo a tiempos muy antiguos en donde ni siquiera había una escritura como tal, y que hubo necesidad de poner una escritura precisamente porque, bueno, la civilización, como ustedes lo saben, fue cayendo en la oscuridad. Eso es lo que significa Kali Yuga, ¿no? Yuga, periodo, Kali, oscuro, negro, incluso lo asocian con esta diosa Kali de la muerte, que es una advocación de la degradación, ¿no? Entonces, ¿qué se degrada? Pues precisamente estos digamos, atisbos
o esta comunicación que tiene la personalidad con el espíritu, no el espíritu con la personalidad, porque pues de continuo está manifestándose para alumbrarla con estos rayos luminosos, pero la personalidad, curiosamente, durante la Kali Yuga, pareciera no escuchar estos mensajes que provienen de esa, como le llamamos también, tríada superior. Entonces, este sello, pues no fue un sello agrupado de manera arbitraria. Tiene que ver con la manera en como mencionaba hace un rato, ¿no? Los sabios, estos antiguos, que eran los que sabían, que ya vimos por ahí una charla con nuestro hermano Miguel Ángel, estos que guardan esta tradición oculta para la personalidad, pero develada para el espíritu, pues aprendían a través de estos signos que son incluso tienen un cierto poder porque por su propia composición generan cierta energía alrededor de ellos. Entonces, curiosamente, cuando me hacen la invitación de participar para esta charla, me llamó la atención que se comience no hablando del tema en general de lo que es el sello de la Sociedad Teosófica y después revisando elemento por elemento, pero en la lectura del signo, o sea, en la lectura del sello como tal, porque sí tiene una lectura de conjunto y tiene una lectura de arriba para abajo, ¿no? Y entonces, si nosotros vamos viendo el emblema, que ahorita lo vamos a mostrar, porque además quedó precioso ahora que se ha adecuado a pues a las necesidades y además a tratar de identificar con eso a la sección mexicana, ¿no? Vamos a ver cómo este sello tiene una lectura de arriba para abajo justamente, ¿no? Entonces me tomó por sorpresa que del primer símbolo que le conforma se hablara de esta cruz ansada, ¿no? O cruz de cesta también le llaman, ansata, algunos también le mencionan en algunos textos antiguos, y que es bien importante porque tiene todo una tradición este sello, ¿no? Generalmente se ubica con los egipcios, pero la tradición ya sabemos que viene todavía de más atrás, ¿no? Ya sabemos que para nosotros poder seguir estilo conductor tenemos que estudiar a las religiones antiguas, como nos sugiere Blavatsky, y nos lo explica. Además, ella nos dice por qué debemos estudiar estas religiones, principalmente ya dice de Oriente, ¿sí? Y además acompañado de ello, pues necesariamente tenemos que estudiar la lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos yo estructuré esta pequeña charla? Porque sí nos lleva bastante tiempo poder estudiarlo más profundamente y aquí les voy a explicar por qué. Pues primero, de manera general, ¿no? Hablar un poquito acerca de esto que ya comentamos, de que tiene una lectura el sello de la Sociedad Teosófica. Si ustedes pudieran ver después, ya no me dio tiempo de colocarlo acá, pero el sello que originalmente se utilizó cuando la fundación de la Sociedad Teosófica, van a ver que el remate de este emblema es una corona, ¿no? Y los que están familiarizados con el tema de la Kabbalah, por ejemplo, van a comprender allí que en un símbolo de tanta fuerza converge no solamente lo visual, sino lo devocional. O sea, hablando también de esta plástica, de la estética de los signos, de los símbolos, es bien importante que entendamos que estos también nos evocan emociones, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que convergen todas estas cuestiones de la devoción, por ejemplo, las invocaciones, ¿sí? La manera en que nos percibimos incluso actualmente tiene que ver también con el símbolo, y lo voy a presentar adelantito. Entonces, más o menos lo estructuré así, lo general, poquito a poco vamos acercándonos ya al sello de la Sociedad Teosófica, después la cruz, muy general, porque esto ya lo van a ir viendo quizás cuando se hable de la cruz, de la esvástica, que también es preciosa porque habla de un simbolismo impresionante, y vamos a caer ya en nuestro tema en la cruz lanzada, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el siguiente subtema, que es el cubo, ¿no? El cubo y la clasificación septenaria, el panteón hindú, así con esa pronunciación, con esa TH que nos remite a Oriente. Si nosotros siguiéramos la pista del idioma que hablamos, nos vamos a remitir a la lengua a latín, pero también al griego, ¿sí? Y si nosotros estudiáramos latín y griego, nos vamos a dar cuenta que nuestra lengua perdió mucha riqueza tan solo de ahí, de los griegos, para nosotros, ¿no? Perdió riqueza
morfológica, sintáctica, en la semántica también, o sea, perdió mucha riqueza, ¿no? Para darles un ejemplo, bueno, en el griego y en el latín todavía sobreviven a lo que se conoce como los casos, que son declinaciones de las palabras, es decir, son alteraciones de las palabras porque no existían los artículos determinados como en nuestra lengua, que son la, los, las, ¿no? Y esto además tiene un origen también y un significado esotérico, que no existieran estos artículos, ¿no? Porque no, en la naturaleza no se menciona como ahora lo hacemos, ¿no? El, la, los, todo se trataba de siempre una manifestación del aquello. Y si nos vamos más para atrás, entonces entramos en materia de la lengua sánscrita, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que si en el griego sobreviven 6 casos y en el latín sobreviven 4 o 5 casos, cuando hablamos del sánscrito hablamos de 8 casos y hablamos de singular, plural dual y plural más de 2. ¿Por qué tenían este plural dual, no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los ojos son plural, pero vienen en parejas, vienen en pares. Entonces ellos tenían esta cuestión de hablar del plural dual, los ojos, los brazos, las piernas, toda esta dualidad en la naturaleza que ahora nosotros ni siquiera observamos, de la cual nos damos cuenta, ¿no? Incluso la luna también tenía estas dos características. Para los que estudian astrología, por ejemplo, y se acercan de repente a la tradición de Oriente, es sorprendente darnos cuenta que la luna tenía dos influjos, dado que veíamos una cara y otra, o seguimos viendo una cara y otra no. O sea, había un influjo benévolo y otro que no lo era del todo, ¿no? La astrología también de los Buharats es totalmente distinta a la que ahora nosotros pudiéramos estudiar. Entonces, por eso aquí nos tenemos que llevar este pensamiento occidental hacia qué me está diciendo Blavatsky, porque esta pequeña estructura está basada en varios elementos, pues, en varios libros, ¿no? Artículos incluso, por decir, el glosario teosófico, hay algunas cuestiones muy interesantes que se abordan, ¿no? Básicamente a mí me gustó mucho cómo lo aborda Blavatsky en un artículo que se publicó en la revista El Loto, la revista El Loto. O sea, es un artículo que ya para nosotros aparece en un libro que se llama Atma Vidya 7, pero que ya sabemos que esta revista que se editaba en vida cuando Blavatsky, esta séptima revista se volvió un libro porque quien lo editó, los hermanos que lo editaron, lo prepararon, lo compilaron, anexaron también para mayor lucidez y claridad de la revisión de la información y del aprendizaje, anexaron artículos que aparecían en otras revistas. Entonces, dentro de esos artículos, que además algunos, muchos fueron escritos para la sección interna y que fueron escritos pocos años antes de la muerte de Blavatsky, o sea, aquí notamos una madurez, además, de Blavatsky, comparado con textos que se escribieron años atrás. Hay mucho que estudiar, la verdad es que hay personas que dicen que los que estudiamos filosofía siempre estamos estudiando lo mismo, pero yo no he encontrado por qué dicen eso, porque se puede ir muy profundo. Ustedes ya leyeron este libro El océano de la teosofía, ahí en la introducción, William Q. George dice que la teosofía es como un océano, precisamente uno puede juguetear en la orilla o uno puede irse profundamente. Y exacto es lo que sucede. Entonces, esta estructura pequeña del tema, esta presentación, intenta invitar a que vayamos mucho más profundo con respecto tan solo del símbolo de esta cruz, ¿no? Y ya después, pues, cómo llega a nosotros la influencia de este símbolo, porque sabemos que la manera en que lo veían los egipcios, pues de ninguna manera tiene ya que ver con nosotros, ¿no? Puede ser que lo usemos como un amuleto, puede ser que lo usemos como un dije, que ya no tiene ni siquiera el significado para nosotros que tenía el amuleto o que tenía ese símbolo para los egipcios, ¿no? Entonces ya entrando en materia, primero, pues sí, contemplar, ¿no?, la estructura de este sello y tratar de intuir un poquito en qué dice el sello, cuál es el discurso del sello. ¿Hay un discurso? Claro que no.
¿Hay una forma de leer ese discurso? Sí. ¿Hay un orden? También. Y decía hace un rato, o sea, se lee de arriba para abajo, pero también de atrás para adelante, y además se lee de izquierda a derecha. Y era justo la forma en como todas las antiguas civilizaciones que se preciaban de serlo, hacían sus escrituras, ¿no? Estoy hablando del sánscrito, por ejemplo, estoy hablando de los mayas, ¿no? Del jeroglífico egipcio incluso, en donde la dirección o los ojos, hacia donde están viendo los ojos, hacia donde están colocadas las manos o los pies, es la dirección en que se debe leer estos jeroglíficos, ¿no? Mientras nosotros más nos vamos acercando a la lengua de esas civilizaciones, más nos damos cuenta que no sabemos nada. Y yo creo que ese era el objetivo de Blavatsky cuando suelta esta sentencia, ¿no? Estudien sobre todo las religiones de Oriente. Y ella hace intentos por presentar traducciones, por ejemplo, de las Upanishads, y las presenta en su lengua original, por ejemplo, en algunas revistas, en la Armadilla, en la 3, me parece que hace algunas presentaciones de estos Upanishads. Originalmente toda la tradición se escribía en versos, en cantos, y fue perdiendo también esa forma de escritura. Cuando nosotros abrimos un libro teosófico no vamos a encontrar versos, excepto que leamos La Voz de Silencio, ¿no? Los de Asia, etc. Pero generalmente encontramos ya esa sabiduría transformada en tecnicismo. Por ello es que nos cuesta quizá un poquito más de trabajo ver un sello y tratar de darle lectura. Entonces, el primer elemento que quizás debíamos haber analizado o estudiado es la palabra sagrada que aparece fuera de la periferia de la serpiente, ¿sí? Y después vemos una cruz de pies, le llaman también, la cruz, la esvástica dentro de un círculo, y luego vemos los dos triángulos, o esta llamada estrella de David. Claro, todo está contenido dentro de la serpiente, que se muerde la cola, ¿no? O sea, tremendo simbolismo. Vemos después, decíamos, las dos estrellas de David, que al estar entrelazadas, o sea, son dos triángulos, pero al estar entrelazadas forman más triángulos, ¿no? La relación entre estos forma más vértices, ¿no? Y dentro de esto está el tema de nuestro interés de hoy, que es esta cruz alzada, ¿no? ¿Y qué justamente significará? ¿Qué querrá decir? Si nosotros una primera impresión que yo podría entender de este sello, así como lo estamos describiendo ahorita, es que estamos yendo de lo general a lo particular. Entonces el objeto central es justamente esta cruz, ¿sí? Es un proceso también de intuición, por el momento un poco más que de estudio, porque no alcanzaría el tiempo. Cada hermano va a ir presentando ya su propia charla respectivamente. Y nos vamos ya a ir pues a platicar, ¿no? A platicar porque pues sí es un poquito difícil el tema. Y con respecto a la cruz en general, ¿no? Blavatsky dice que es el símbolo más antiguo de la vida, originada en el soplo universal e individualizada en la respiración de los seres. Ese pequeño fragmento, esta pequeña sentencia nos invita a reflexionar, ¿no? Es el símbolo más antiguo de la vida, originada en el soplo universal e individualizada en la respiración de los seres. Representa este movimiento primigenio en una tranquilidad, en una pasividad de estas aguas incluso simbólicas que los egipcios también por ahí en su mitología, ¿no? Hablan de estas aguas primigenias en las cuales reinaba la calma y de repente empezó un movimiento, y ese movimiento es justamente esta cruz, ¿no? Pero ¿qué diferencias pudiera haber entre la esvástica y la cruz alzada, ¿no? Sí las hay. Y la pista está aquí cuando dice, e individualizada en la respiración de los seres. Esa cruz macrocósmica se individualiza en cada encarnación de cada criatura de la naturaleza. Eso es sorprendente. ¿Cómo poder hacer que vayamos más allá del intelecto para comprender lo que me está queriendo decir en claves un símbolo, ¿no? La cruz fue pues símbolo de espíritu o del soplo
y figuras de sus 4 puntos. Aquí dice puntos cardinales, pero por ejemplo para los antiguos mexicanos en la zona, en este continente al menos, sabemos que eran vistos como rumbos, no como un punto a la distancia, un punto cardinal ahí perdido en la distancia. Era todo un rumbo, ¿sí? Entonces, eran precisamente esta cruz la que representaba a estos 4 rumbos y como tal emblema de la vida y de la muerte, dice aquí. Sinasa, la Tau, o sea, así como la conocemos como la T, que por sí mismo es un símbolo andrógino, se convierte en cruz alzada cuando le es sobrepuesta el asa. Sí, justo los egipcios son quienes hacen ese ejercicio estético de colocarle un asa a la cruz. Y por eso es que pues, se ha colocado esta imagen, ¿no? Ustedes saben que los estados post-mortem que más estudiamos provienen, sí son tradición de Oriente, pero básicamente estudiamos la visión de los egipcios, ¿sí? Que aunque ellos tenían un culto que sí antropomorfizaban, lo hacían de manera híbrida, ¿no? Entonces por eso vemos a los personajes con cabezas de animales, ¿no? Y dependiendo de la cabeza del animal, se trataba también, entre otras cosas, de la subraza a la que se referían, ¿sí? Y se trataba de advocaciones que habían dejado cierta herencia a las nuevas subrazas. Entonces, esto nos da otra pauta. El signo, el sello que nosotros ahorita estamos estudiando, que es el emblema de la sociedad teosófica, también representa una subraza. Es decir, que cada vez que aquello se manifieste, que hace una raza raíz, esa va a tener su sello característico y cada vez que se exprese en una subraza, también cada subraza va a tener su sello propio, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí en estas figuras, vemos por ejemplo a Anubis en este juicio alegórico, pesando el corazón contra una pluma, ¿no? Los que ya tienen más familiaridad con el estudio de los estados post-mortem pueden identificar más elementos, pero vemos que este personaje, cabeza de chacal, en la mano izquierda, tiene precisamente esa cruz alzada. ¿Por qué cuando el difunto está puesto ahí en el juicio, el difunto no tiene esta cruz? ¿Sí? La tienen solamente aquellos personajes, aquellos hombres o mujeres y algunos híbridos, otros no, pero la diferencia entre uno y otro es que unos portan esta cruz y otros no. Eso lo vamos a ir eh, averiguando conforme avancemos en esta charla. Esa imagen corresponde precisamente a, al juicio metafórico, o como ya le llamamos nosotros en español, ¿sí? A este juicio donde la personalidad es llevada ante este tribunal. Vemos aquí arriba de la imagen, ¿sí? Vemos que algunos igualmente portan estas cruces y otros no. Algunos son faraones por la manera en cómo están envueltos, ¿sí? Algunos tienen que ver con el culto a Isis, a Osiris, pero no solamente en sus personificaciones, sino en el aspecto macrocósmico. Estudiar la iconografía egipcia, pues evidentemente que no es nada sencillo, ¿sí? Pero a través nosotros de estudiar a Blavatsky y artículos muy buenos que deja, como es el caso en este artículo que se llama La psicología del antiguo Egipto, es un texto que a mí me llama mucho la atención cómo lo escribe, porque habla de la clasificación septenaria, pero lo conjunta con los estados post-mortem. Entonces ella explica cómo es que esta septuplicidad, ¿sí? En el caso del humano, se va disgregando en estos estados, o en este bardo, como más propiamente se le conoce, en este bardo se va disgregando esta septuplicidad, y esa imagen justo nos habla de ello. Nos habla de varios elementos. El hombre o el difunto sufre otras transformaciones una vez que muere, es decir, que está disgregándose, se está descomponiendo, no solamente en un proceso físico, que el cuerpo se descompone, se hace putrefacto, sino también en componentes intangibles que no vemos, pero que sabemos que están ahí, como son nuestros pensamientos y nuestras emociones,
todos esos componentes, esos elementos también se van disgregando y se van quedando en ciertos estados, en ciertas partes de este bardo. Entonces ella en este artículo, para que nosotros podamos comprender esa cruz, es necesario estudiar también los estados post-mortem. Eso es una revelación, ¿no? Porque entonces vamos a romper este paradigma viejito de que, pues es una cruz y me cuida, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque representa al hombre, pero ¿a cuál hombre representa? ¿Al hombre macrocósmico? ¿Al hombre ya encarnado? ¿Al hombre que quiere desencarnar, o sea, romper esa carne para volver con aquello de donde proviene y de donde nunca salió? Esas son preguntas interesantes, ¿no? Y entonces en esta generalidad y aterrizando en este asunto de la cruz, y ya hablando de manera muy, muy general con respecto de la cruz y a la vez de la Tao, ¿sí? Y de por qué los egipcios le colocan entonces esta asa, Blavatsky sigue diciendo, esta forma de cruz no data del cristianismo, era conocida y utilizada para fines místicos miles de años antes de nuestra era. Figuraba indispensablemente en varios rituales de Egipto y Grecia, Babilonia y de la India, lo propio que en la China, México y el Perú. Algo que tiene muy marcado en Blavatsky, que sabemos los que han leído más profundamente la doctrina secreta, saben que Blavatsky era una mujer, yo creo que todavía no alcanzamos a comprender o a valorar, que era súper culta. A mí me llama la atención como un solo nombre nos puede llevar años de investigación, y es justo lo que pasó con este artículo, y ahorita les voy a explicar por qué. Pues ella tenía la capacidad de ir y venir en su mente, ir y venir en el tiempo y en el espacio, ¿no? Podía hablar de una civilización, aunque yo hubiera fenecido, así como de otra que estuviera en curso, pero además tenía el hilo conductor que unía todas estas civilizaciones y además sus cosmovisiones, ¿no? ¿Cómo le hacía con el lenguaje ella? Porque pues, sabemos que para hablar de China, pues tenemos que saber mandarín, para hablar de India, pues tenemos que saber de sánscrito, para hablar de Grecia, pues tenemos que saber griego, ¿no? Y para hablar de México, no tenemos que saber español, porque México no es lo que ahora es. Al México que ella se refiere es a México de esos antiguos mexicanos, y tenemos que saber de pictogramas muy parecidos a los pictogramas egipcios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los mayas. También ella en alguna de las notas menciona este libro que fue escrito por Bracé de Bobó, que es Los misterios sagrados de los mayas y los quichés. Ese yo una vez encontré algún facsímil en PDF, y la verdad es que es sorprendente que esa expedición haya sido enviada por Napoleón Bonaparte para saber qué había con los mayas, ¿no? Dado estas cartas de relación que se enviaban a la corona, en que se había destruido, se había quemado, se había roto, se había de todo, y dijeron, bueno, ¿qué es justo lo que rompieron? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Eso pasó cuando Felipe II, Carlos V, no sé, por allí, y de repente hay otras expediciones muy posteriores con Napoleón Bonaparte, ¿no? Donde él manda a gente talentosa además, porque si ustedes ven o consultan este texto, se van a dar cuenta que hay réplicas de las estelas mayas bien interesantes. No cualquiera puede dibujar esas estelas, ¿no? Entonces mandaban expediciones con gente que tenía talento para dibujar y hacer levantamientos de estas piezas. Entonces, cuando Blavatsky pone de ejemplo esto, la verdad es que remontarnos a lo que ella quiere decir en tan solo un párrafo es cuestión de mucho estudio. Sí, y todavía sigue diciendo, es un símbolo cósmico lo mismo que fisiológico, ¿no? Y ahí lo dejé porque todavía ahí se puede interpretar a esta cuestión de lo fálico y etcétera, cuando solamente se habla de la biología, ¿no? Cuando se refiere a lo fisiológico, que existía en todas las naciones paganas, ¿sí? Lo atestigua Tertuliano, que pues sabíamos que en ese pensamiento, bueno, él y Orígenes fueron los únicos que no fueron canonizados, ¿no? Pues por alguna razón fue que no fueron canonizados. Sabemos que todavía eran de estos filateístas, ¿no? Filaleteios, que aprendían y enseñaban teosofía, mucho antes de que la Iglesia Católica fuera lo que ahora conocemos, ¿no? ¿En qué se diferencia la Minerva ateniense del cuerpo de una cruz? Aquí empieza a dar pistas, ¿no? ¿En qué se diferencia la Minerva ateniense del cuerpo de una cruz?
Pregunta el citado autor. El origen de vuestros dioses deriva de figuras moldeadas en una cruz. Todas aquellas hileras de imágenes de vuestros estandartes son los accesorios de cruces. Aquellas colgaduras de vuestras banderas son los ropajes de cruces. Y el fogoso campeón estaba en los cruces. Sigue hablando de esa manera en que se veía y se estudiaba a la cruz como un símbolo muy antiguo, que no surgió tampoco en este drama de Jesús en Nazaret, ¿no? Hay analogías, por ejemplo, con Krishna, que fue atado e inmolado en un tronco de un árbol, ¿no? Atravesado por una flecha, lo cual es tremendamente simbólico, ¿no? Así hasta nuestros días podemos entrar a las iglesias y ver que del lado derecho tienen una puerta simulando la llaga del costado de Cristo, que es esta puerta porciúncula, ¿no? Porciúncula significa la porcioncita, porque, bueno, es una puerta que remite a la arquitectura franciscana, porque a Francisco de Asís, como era un monje que era muy pobre, no era una orden secularizada al inicio, o sea, alineada al clero, al papado de su tiempo, y entonces él tomó un pedacito por ahí, una ermita solitaria, y era su iglesita en una porcioncita, ¿no? Entonces esa iconografía y ese mensaje franciscano se heredó y se representó en esta puerta porciúncula, que es esta porcioncita pues, franciscana puesta en la herida, representada en esta puerta de acceso del lado derecho, que muchas iglesias tienen y que solamente abren una vez al año, ¿no? No recuerdo el día en que estas iglesias abren esta puerta, pero ese es una leyenda que nosotros al cruzar por esta puerta, esa única día al año que se abre, podemos limpiar nuestros pecados, ¿no? Ya sabemos como estudiosos de filosofía que eso es imposible. Y entonces sigue hablando sobre el Tao, sobre la cruz, y dice, es la más antigua de todas las formas, pero así, sin el asa. El Tao, ¿sí? O T, es la más antigua de todas las formas, y la cruz o Tat es igualmente antigua. Y ella dice en este párrafo, dice, leer o estudiar al Tat, ¿no? Y entonces esto nos remite, porque esta es una palabra de origen sánscrito, ¿sí? Originalmente, porque puede estar escrita con T al final o con D. Y entonces hablamos de estos casos, otra vez la lengua, ¿no? A lo mejor nos da un poquito de resistencia, pero cuando estudiamos filosofía sí debemos ser estudiosos en la extensión de la palabra. Entonces, esta D nos hace la referencia a uno de los 8 casos del sánscrito, que es el ablativo, sin H, ¿no? Y que tiene que ver con, hay muchos tipos de ablativo, algunos son de movimiento, otros son de procedencia, otros, o sea, estudiar sánscrito es tremendo porque yo menos, uno se da cuenta que no sabe uno ni español, ¿no? Entonces, ¿cómo? Me está diciendo que esa pequeña palabrita, su significado es aquello, pero el hecho de que tenga esa terminación implica que es aquello de donde yo vengo, aquello que soy, de donde vengo y a dónde he de regresar. Tan solo esa palabra, esas 3 letras me dicen eso. Es increíble, porque de ahí viene la palabra tattva, que es tan común entre los estudiosos de filosofía. Es que los tattvas, yo he escuchado muchos, ¿no?, hermanos de otras, incluso de otras escuelas, y siempre mencionan los tattvas. Me voy a levantar temprano porque la meditación es más efectiva, porque los tattvas de las 5 de la mañana, ¿no? Y uno dice, ¿y qué es un tattva? Tattva está compuesto por 2 palabras, tat, que es esta que vemos aquí, y tva, T-B-A. Por eso es que tiene doble T intermedia, esta palabra tattva. Va es tú, significa tú, va. Y tat, ya dijimos que es aquello de donde vengo y a donde he de volver, ¿sí? Entonces significa tú eres eso. Cuando aprendemos a través del significado de la lengua, nuestra comprensión toma otro nivel, totalmente. Así debiera ser, ¿no?
con una pequeña palabra. Entonces, ¿qué de riqueza perdemos? ¿Sí? ¿Y qué de riqueza podríamos tener si nosotros nos acercamos más a las lenguas antiguas, sea de nuestro territorio o sea de otro territorio? ¿Sí? Es igualmente antigua, dice esta cruz o tat, ¿sí? La cruz ansata, o sea, la cruz con asa, se halla en las manos de casi todos los dioses, incluyendo a Baal y a la Astarte fenicia. Horus aparece algunas veces con la cruz larga latina, la cruz pastoral griega es egipcia, y fue calificada por los padres de la iglesia de invención del diablo antes de Cristo, ¿no? Lo mismo pasó aquí en los códices que vemos que están súper interpolados, expurgados, que dicen leyendas, esto es cosa del diablo, aquí los naturales se mataban a unos a otros, se comían, ¿no? Eso nada más es entrar a la página de la FAMSI y ver estos facsímiles de los códices que están ahí y ver estas pequeñas leyendas ahí puestas sobre los códices, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí ya una representación de esta cruz egipcia, cuyo origen es todavía más antiguo, pero ellos por plástica, por estética, la representaban así. Y tenemos aquí además todavía algunos otros elementos que pues, nos podríamos tardar tiempecito en entenderlos, ¿no? Vemos ahumerios, vemos animales, vemos unos brazos, ¿sí? Tiene que ver también con figuras circulares como el sol, tiene que ver con los cultos, la luminosidad, es la luminosidad que es el resultado del estado post-mortem. Es interesante estudiar los estados post-mortem. ¿Por qué la luminosidad es el resultado de los estados post-mortem? Porque en los estados post-mortem ese ego reencarnante se quita esa personalidad que acaba de dejar, ¿sí? Y comenzó dejando el cuerpo físico, que es una de las cosas más pesadas para el espíritu, ¿no? Los antiguos mexicanos, la traducción que se le da a este bardo es lustración, y es exactamente, es un abrillantamiento, es quitar eso que no pertenece al espíritu. Tiene que ver con estos cultos. Todavía vemos ahí algunos animales, elementos que tienen que ver con culturas más antiguas, como son el mono, ¿no? Y continúa todavía en ese texto diciendo la cruz Ansatotau encerrada en el doble triángulo, que ya veíamos nosotros en el sello de la Sociedad Teosófica, es el símbolo del espíritu que ha descendido en la materia y está crucificado en ella, pero que ha resucitado de la muerte y permanece triunfante en los brazos del victimario ya vencido. Y por esto se llama la cruz de vida. Y es símbolo de la resurrección. En las pinturas egipcias se puede ver que esta cruz se aplicaba sobre los labios de la momia cuando el alma volvía al cuerpo. Eso era parte de la doctrina de los egipcios, ¿no? Que al faraón había que darle ciertos tratamientos al cuerpo desde el cuerpo físico para que en el bardo o en los estados después de la muerte ese faraón pudiera reencontrarse con su parte superior, divinal, espiritual y lograr esta resurrección de la que nos habla aquí, ¿no? Ya sabemos que esta fue una deformación de la tradición y después Blavatsky lo deja muy claro en otros textos, porque tiene que ver con el culto al cuerpo físico y a la personalidad, y nada que sea culto al cuerpo físico y la personalidad puede ser espiritual, ¿no? O sea, ahí también tenemos que aclarar este punto, que lo deja también claro en este libro Ecos de Oriente, lo deja muy claro Hume, porque dice, George, porque dice, de plano, los adeptos fueron suplantados por falsos adeptos y toda la tradición antigua empezó a sufrir deformaciones, ¿no? Y es justo el significado de la palabra superstición. La superstición es una verdad deformada. Entonces, cuando estudiamos teosofía, a lo mejor sería estudiarla en sus fuentes, ¿sí? Estudiarla en sus fuentes y tratar de no hacer interpretaciones personales. Y peor aún, hacer libros confusos, ¿no? Porque a veces el protagonismo intenta que, sabes mucho, ¿por qué no escribes un libro? Pues porque nada más va a ser una cosa que confunda quizás otros que tienen una intención más pura o auténtica de aprender. Entonces ya tenemos escritos que provienen de los adeptos, porque eso tenemos que hacer la aclaración, la teosofía que estudiamos
proviene de los adeptos, o sea, y de los chelas, ¿no? De los rishis, de estos adelantados que ven en la luz astral y que además todo lo que se anota en los corpus doctrinales, pues es aquello que ha sido corroborado por largas edades. Si nosotros pensáramos en la historia, ¿hasta dónde llegaría nuestra mente? 2000, 3000, 4000, 5000 años antes de Cristo, 6000, 7000, 12000, 15000, ¿no? Y estamos hablando tan solo de un puntito en una cadena planetaria, ¿sí? Esa cadena planetaria da 7 rondas. ¿Qué pasa con toda esa historia de atrás? Por lo cual, pues, los humanos contemporáneos no podemos estar tan en lo correcto porque nuestra historia es muy breve comparada con la historia de esos sabios adeptos que por largas edades han escrito esa sabiduría acumulada, ¿no? Pero lo primero que debemos tener claro es saber qué estamos estudiando cuando estudiamos teosofía. Eso, esas verdades eternas es lo que estamos estudiando. Entonces, más adelante, ya entrando en materia de este artículo, que se encuentra en esta revista 7 ampliada, que conforma este libro que se llama Armadilla 7, Vida después de la muerte, está entre la página 200, 199, es breve, son 3 páginas, pero es mucho estudio. Y decía yo, Blavatsky hace un doble estudio aquí, ¿no? Porque decíamos que muchos textos ya eran escritos para sus alumnos adelantados. Entonces ella habla sobre la clasificación septenaria y habla de los estados post-mortem bajo la percepción de los egipcios, ¿no? Y además hay algunas anotaciones que ella presenta una tabla con caracteres hebreos, ¿no? O sea, todavía lo complica un poquito más, porque no se salva uno de decir, entonces, ¿qué pasó con el hebreo? O sea, tengo que aprender hebreo. Pues no, la mente humana, no, la mente humana común yo creo que no damos para demasiado, pero sí, eso no quita la intención, ¿no? Entonces, cuando ella empieza a hablar de esta cruz y de que esta cruz representa al hombre, porque ya lo leíamos en palabras, pero ella lo deja así, además, con la geometría sagrada, es increíble lo talentosa que ella era, ¿no? Hace este esquema, presenta el triángulo y dice, hay un triángulo superior que representa estas 3 partes espirituales, que son Atma, Buddhi y el aroma de Manas, dice. Es una metáfora, además, lo devocional, ¿no? En la manera en que describe ella sus principios superiores. Y del lado izquierdo vemos los nombres en sánscrito. Y entonces vemos que se lee de izquierda a derecha, de arriba para abajo, pero también lo leo de abajo para arriba, porque hay ciertos palitos ahí abajo, ¿qué significarán? Es un ejercicio que la mente, además las pronunciaciones, ¿sí?, activan partes cerebrales a partir de que la lengua se posicione a la mitad, atrás, arriba, adelante, toque los dientes. Todo eso, las lenguas antiguas tienen eso, esa característica. Tere, perdón, discúlpame. Sí, sí, sí. Se escucha muy suavecito, no sé si los demás tengan el mismo problema que yo, pero casi no se escucha. Ok, voy a tratar de acercarme más. ¿Ah, ya me oyes mejor? Sí, gracias, ¿Sí? disculpa. No te preocupes. Sí, decía que todas estas pronunciaciones, ¿no? Por ejemplo, en el maya también, la pronunciación maya tiene muchos chasqueos, es decir, que la lengua choca en el paladar y ahí nos damos cuenta que se jala una membrana, ¿sí?, que hay intermedia y que conecta con partes cerebrales para desarrollar nuestro cerebro humano, ¿no? Por ahí un hermano alguna vez nos dio una charla acerca, nos platicaba en esta charla de que el cerebro, al inicio, el cerebro humano era menos rugoso, era como más liso, y que todos estos como pliegues, todos estos pliegues se fueron formando a medida que el cerebro se ha ido desarrollando, ¿sí? Lo cual toma sentido porque sabemos que justamente este aroma de manas toca la personalidad, pero el asiento de este aroma de manas es el cerebro, ¿no? Entonces las lenguas antiguas estaban hechas para propiciar el desarrollo
del cerebro. ¿Qué pasa cuando entonces ya nosotros hablamos una lengua tan sencilla en la cual incluso todavía la seguimos deformando, ¿no? Ya no se trata tan solo del uso de las palabras, sino también de la forma en que las pronunciamos. Y eso sucede con el sánscrito. Entonces, ella, cuando pone este elemento geométrico, esta figura geométrica que es el triángulo, la ocupa para referirse a esos tres elementos o entidades espirituales en el hombre. Toda la naturaleza es septenaria y todas las criaturas de la naturaleza poseen esta septuplicidad. Pero a diferencia de las otras criaturas, a partir de ser humano, ¿sí?, nosotros podemos hacer uso de esta razón que proviene de manas. Entonces, esa es la razón por la cual la cruz representa al hombre, porque a partir de ese reino, nosotros tenemos, digamos, la libertad de poder estudiarnos y conocernos a nosotros mismos, algo que no sucede en otros reinos, ¿no?, en los reinos precedentes. Y después dice el cuadrado, ¿sí?, hace referencia a los cuatro principios inferiores, que son Kama, el principio astral, que el nombre en sánscrito es Linga, Sharira, Prana, y el cuerpo físico, que en idioma sánscrito es Stula, Sharira, ¿no?, y los junta. Entonces dice, el triángulo más el cuadrado representa geométricamente al hombre. Esto lo sabían todos los grupos de ocultistas de todas las generaciones. ¿Y cómo llega a nuestros días, no? Esto ya nos dice más. Y cuando nosotros entonces vemos en este artículo, vemos ya este esquema, vemos esa T con ese círculo por arriba del símbolo, nos hace ya más referencia a por qué los egipcios lo representaban así. Y entonces se trata de este círculo o asa que corona la Tau o la T o el Tat, ¿sí? Acordémonos de esta pequeña palabra, ¿sí? Y esta corona es justamente una cabeza humana. Si nosotros recordamos la lectura del sello, cuando platicábamos hace unas diapositivas, comentábamos que originalmente el sello de la Sociedad Teosófica hasta arriba tenía una corona. Esta es una corona humana, o sea, la cabeza es la coronación humana de esta T, de esta manifestación, pero esa corona en el emblema original era la coronación del aquello. Sí, y todavía la señora Blavatsky dice, es el hombre crucificado en el espacio de Platón, que nada más buscamos Platón y nos perdemos, yo creo que de este tema nos perdemos unos buenos años, o el Vitova de los indios. Aquí lo escribe así, como Vitova, en esta traducción que está en el libro de Atma Vidya 7, pero la palabra no se escribe con W, se escribe con B corta, le dicen, y las doble T que tiene acá en realidad es una TH, ¿sí? Pero es una palabra que proviene del sánscrito. Y entonces ahí otra vez decimos, ¿de qué habla este Vitova? Porque además dice ella, leer o estudiar el libro de Edvard Moore, que se llama, que lo decíamos más arriba, El Panteón Hindú. Híjole, ¿no? Otra vez, entonces tengo que dejar un poquito para entonces yo saber a qué se refiere y sí busqué esas, por lo menos la portada del libro, porque está interesante a dónde me lleva Blavatsky, ¿no? O sea, tiene una velocidad mental que a veces me parece como este juego del coleador, donde cuando te tocaba la desgracia de ser el más chiquito ibas al final y entonces pues te hacían como querían los grandotes que iban hasta adelante, ¿no? Algo así parecido, porque además ya lleva un ritmo la lectura del artículo y de repente encontrarse con una cuestión de estas, entonces lo lleva a uno a estudiar otras cuestiones más profundas. Siguiendo con el tema de la cruz, ella sigue en esta continuación del texto y dice, la cruz es el cubo desdoblado. Si nosotros juntamos esos cuadritos, los doblamos, es efectivamente un cubo, del cual las 6 caras nos dan el septenario, ya que tenemos
4 en la línea vertical y 3 en la horizontal, siendo la célula del medio común a las dos líneas. El 3, o sea, la línea de 3 cuadrados, es el espíritu, representa el espíritu. Y la línea de 4 representa la materia, representa al hombre vivo y septenario. Entonces vemos que la lectura del sello de la Sociedad Teosófica va de arriba para abajo, para el centro. Pero la regresada de este circuito, porque también podríamos decir que este emblema es un circuito de cómo empieza y debe terminar el recorrido de aquello, ¿sí? El principio del cierre de ese circuito es justamente el centro, esta cruz lanzada, ¿no? Y luego todavía dice ella, el 3 es la línea femenina, y bueno, pues hay varios nombrecitos que tendríamos que estudiar más profundamente, y si se puede sus fuentes, ya habrá apasionados del hebreo, apasionados del griego, apasionados del latín, apasionados del mandarín, apasionados del sánscrito, ¿no? Y menciona Jehová, Eva, de la raza preadámica, Brahma, Bak, que se separa en dos sexos. O sea, ¿a quién se refiere esa línea femenina? No se refiere a personalidades en particular, ¿sí? A Eva o Sofía, que es el Espíritu Santo de los gnósticos, que dio nacimiento a Caín y Abel, pero se refiere en lo macrocósmico, ¿no? Y la línea 4 es una línea masculina, la línea compuesta por estos 4 cuadrados, es una línea masculina que representa, y otra vez nos encontramos al tetragramatón, al tetractis sobre el plano inferior, al hombre celeste o Adán Kadmon, al macho hembra o Jehová, la sabiduría y la inteligencia o Chokmah Binah, al divino hermafrodita sobre nuestro plano cósmico y terrestre. Pero no lo representa aisladamente, significa que esas fuerzas convergen en el humano. Toda esa manifestación, todo que se encuentra en aquello, sigue siendo aquello manifestado en una variedad inmensa de formas. Eso es algo que nos hemos olvidado. Somos todos, cuando decimos todos, somos uno, somos aquello en una infinita variedad de manifestaciones, de expresiones, formas humanas, formas animales, formas vegetales, formas minerales, ¿sí? Elementales, virus, bacterias, todos somos uno. Caer en la cuenta de eso hace que nosotros empecemos a recorrer el caminito de regreso. O sea, es como los niños cuando tocan la base y ya vas de regreso porque ya tocaste la base, ¿no? Comprender eso que todos somos uno es el comienzo, o sea, apenas el comienzo de el retorno, de donde además metafóricamente nunca hemos salido, porque sigue siendo aquello en manifestación. Así lo explica el sello en su totalidad, ¿no? Me voy a apurar un poquito porque el tiempo. Entonces vemos estas dos imágenes, porque al irnos a este libro que la señora Blavatsky recomienda leer, vemos que es precisamente de este autor, Edward Moore, que además fue uno de los primeros ingleses que empezó a hacer libros de el sánscrito, de la lengua, de las advocaciones, que más se traducen aquí como dioses. Lo mismo pasa con las advocaciones del México antiguo y de este continente, ¿no? Cuando nosotros pensamos en panteón, aquí en nuestro tiempo y en nuestro espacio, pensamos dónde van a dejar ahí los cuerpos, ¿no? De las personas. Pero ¿qué pasa para los antiguos griegos? Pues cuando decían panteón, porque sí decían panteón, ellos recordaban a esas advocaciones, no a esos dioses, sino a esas advocaciones, manifestaciones, ¿sí? De su propio corpus doctrinal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de Panthanatos, que significa sendero? Panthanaha, el sendero, porque decimos Panthanaha, la última partícula, que es una declinación, me indica
el artículo determinado, ¿no? Que no existía, pero que lo tenemos que traducir así por necesidad. Cuando se habla de ese Panthanaha, se habla de sendero, camino, ¿no? Entonces, arriba hay unas palabras en sánscrito que dicen Sri o Shri, que de ahí viene la palabra Señor, ¿sí? Y después dice Sarva Deva Madhava, ¿no? O sea, los asuntos de los dioses. Y vemos ahí entonces Hindu panteón, ¿no? Este sendero por el cual ha de volver el hombre que así decida hacerlo. Porque tenemos libre albedrío para muchas cosas, pero a veces no para hacer las cosas para las que hemos sido pensados, ¿no? Si hablamos de que Manas es un elemento espiritual, entonces aquello tiene un pensamiento acerca de nosotros, sí, tiene un futuro potencial de nosotros, sí. ¿Seremos ahora eso que él lanzó como un futuro potencial? No lo sabemos. Pero cuando vemos la figura de la derecha, lo interesante de este libro, que lo pueda conseguir, es que tiene los nombres de estas advocaciones en Devanagari, o sea, en sánscrito, y en español, o bueno, en lo más parecido, en la transliteralización, porque está en inglés el libro, pero lo podemos pronunciar porque es de Devanagari en realidad, no son términos en inglés, ¿sí? Entonces vemos esta advocación de la derecha y vemos que aparece esta advocación con la trompa de elefante, pero arriba aparece el mismo símbolo que tenemos nosotros en nuestro sello de la Sociedad Teosófica y la serpiente aparece por fuera, ¿no? El hermano que le toque hablar sobre la palabra sagrada va a ser un tema apasionante y bellísimo, ¿sí? Porque tiene que ver con el sonido, el movimiento perpetuo en el cual seguimos vibrando nosotros como humanos que nos percibimos separados, vamos en una gran barca en el espacio, ¿no? Vibrando con ese sonido que no ha acabado de sonar de la creación, ¿no? Entonces vemos a esta figura de Ganesha con los elementos que le caracterizan, que representa a una subraza. Entonces este sello también representa, ¿sí?, a una particularidad de estas siete entidades que se van poco a poco asimilando en la personalidad o en las formas que a la vez va creando, ¿no? Sí estaría muy bien conseguir este libro y poder más profundamente estudiarlo. En ese libro, la señora Blavatsky pone como comentario este asunto que ya veíamos en la diapositiva de la cruz, de los cuadritos, y hace la referencia de este Vitova, que es una advocación, que ustedes pueden googlearla y la podemos ver como un hombre solamente subido en un tabique con los brazos colocados sobre la cintura, pero él lo interpreta como esta figura de la izquierda, ¿sí? Y esta figura de la izquierda aparece en ese libro originalmente y ella la toma para hablar en 2 artículos que aparecen en los escritos coleccionados, ya saben, estos escritos que se compilaron después que Blavatsky pues, dejó su cuerpo físico, para que fuera más fácil de entender a Blavatsky, ¿no? Ese es el sentido de la compilación de estos collected writings. Entonces, en 2 artículos aparece uno en el tomo 7 y otro en el tomo 14, donde habla justamente del adepto, de aquel hombre que decide hacerse un adepto, ¿sí? Y hace una disertación. Los escritos coleccionados ya sabemos que están en inglés, siempre es mejor estudiarlos así, aunque nos cueste un poquito de trabajo. Yo creo que con lo básico que sabemos y medio haciendo esfuerzos se puede entender a Blavatsky, porque ella tenía un humor, además de esta parte que también casi nadie comenta, ¿no? Tenía un humor y hace un pequeño comentario un poquito medio sátiro con respecto de esta iconografía que desarrolló Edward Moore, en donde se cuestionaba o se decía que si, bueno, pues ahí era Jesús, y decía, no, pues para mí es Krishna, ¿no? Es Krishna, o sea, si tus condicionamientos religiosos ves a Jesús, también es válido porque también fue un adepto, ¿no? Y también luchó contra su propia materialidad para
hacerse uno con esos rayos solares del espíritu. O sea, además maneja una metáfora bellísima en estos dos artículos. Propiamente es en el que aparece en el tomo 14, donde hace eso, ¿no? Por ahí de la página 200 y cachito. Entonces, ya aquí para llegar al punto, pues ese hombre con los brazos extendidos que veíamos en las páginas, en las diapositivas anteriores que aparece en este Atmavirya 7, es justamente el hombre del que ella habla en el libro del panteón hindú, que ya para llegar al punto es la cruz ansada. Y aquí abajo todavía dice Edward Moore, de Hindu Panteón, Krishna crucificado en el espacio. ¿Qué, qué significado tan amplio, ¿no? Krishna crucificado en el espacio. Símbolo eterno de la personificación del sol. El hombre se acerca a aquello y es astronómicamente purificado. Tan solo, o sea, astronómicamente purificado. Es como si metafóricamente este cielo lo tomara porque solo tuvo la intención de hacerse a sí mismo un hombre, porque en ese artículo del tomo 14 habla del segundo nacimiento. Ella habla del segundo nacimiento, de estos decisiones que llevan a un hombre común a procesar, a ser iniciado en los mundos ocultos, ¿no? Todo esto lo describe ella de una forma que yo creo que es muy interesante que ya particularmente cada uno pueda estudiar, ¿no? ¿Y cómo llegan nuestros días? Pues ya estamos terminando prácticamente la presentación. Pues así, ¿no? Nosotros podríamos decir de dónde vienen estas plantas arquitectónicas de la iglesia, a qué siglo corresponden, qué tan viejas son. La verdad es que tan solo esto se pierde en el origen, ya lo vimos, ¿no? Se pierde en la antigüedad. Saber en qué diferencian, si ustedes ven estas plantas arquitectónicas de iglesia, todas son de cruz latina, hay plantas que tienen otros tipos de forma, pero dentro de las plantas de cruz latina hay plantas que tienen el ábside, que es donde se coloca la cabeza del humanito. Hay ábsides que son lisas, como la del primer caso, y de ahí va aumentando el número de lóbulos. Hay ábsides con 3 lóbulos, con 5 lóbulos, polilobuladas, ¿no? De aquí este arte mudéjar. ¿De dónde viene este asunto de la repetitividad en la arquitectura, en la naturaleza, en el diseño? Si vemos arquitectura hindú, por ejemplo, vamos a ver ahí elementos que se repiten. Y siempre que hacen eso las culturas antiguas es para mostrar énfasis en algo. En la lengua también lo encontramos, de repente se repiten vocablos, ¿no? Para hacer énfasis. Eso que están mostrando es súper importantísimo para ellos, ¿no? Entonces vemos ya, esto ya es más claramente cómo ha llegado a nuestros días este símbolo, pero que desafortunadamente no lo apreciamos tan fácil, ¿no? Y bueno, al final yo quise dejar esta diapositiva. Estas son frases que pues he colocado para hacer no solamente un ejercicio intelectual de esto, sino también un ejercicio de devoción, un ejercicio que nos proponga conocernos a nosotros mismos y partir de ese autoconocimiento para tomar la decisión que tomaron muchos hombres en esa historia, que la hagamos más larga de lo que para nosotros es la historia oficial, ¿no? Este quehacer del adepto, ¿qué implica, no? Hay una leyenda que aparece en el glosario teosófico que se comenta que aparece además en el templo de Isis, que dice, o sea, son palabras que se le atribuyen a Isis: soy todo lo que ha sido, es y será, y ningún mortal ha quitado jamás todavía el velo que oculta mi divinidad a los ojos humanos. Y la forma en que antiguamente se persignaban, ¿no? Ya de más para acá, ya no hablando de los egipcios, de más para acá, y describe Blavatsky, dice, a ti, así como nos persignamos nosotros ahora, me imagino así, ¿no? A ti, y luego añadía, pertenecen, y continuaba, llevando la mano al pecho, el reino, después al hombro izquierdo, la justicia al hombro derecho, y la misericordia. Juntaba luego las manos añadiendo,
por los cielos generadores. ¿Sí? Esas frases pasaron después al hebreo. Aquí abajo vemos una mezcla como ya traída entre del latín, ¿no? Medio revolcadita. Los que tienen idea de la cábala pues van a tener una comprensión un poquito mejor. Dice, Tibi sunt malkut et geburah et chesef peraeonas. Y ya sabemos qué significa, ¿no? Estas sefirot, Malkut, Geburah, Chesed, por los siglos, ¿no? A veces decimos por los siglos de los siglos. Dice, signo de la cruz absoluta y magníficamente cabalístico que las profanaciones del gnosticismo lo han hecho perder por completo a la iglesia militante y oficial. O sea, todavía suelta esa sentencia a ella, ¿no? Hemos perdido las claves gracias al abandono de los adeptos verdaderos, ¿no? Y a que hemos caído en deformaciones de la verdad, y entonces ahora no comprendemos las claves. Por eso es necesario estudiar en las fuentes, ¿no? Ese fue el trabajo más duro para ellos como extranjeros ingleses, ella como mujer, haber ido a Oriente para traer a Occidente estas verdades eternas, y se enfrentó con todos, ¿no? No por voluntad propia. Con las castas, o sea, hablar de las castas es un tema que se cuece aparte porque se enfrentó a las castas, ¿no? A hombres de poder, a hombres políticos que ejercían el poder, a gobernantes en su tiempo de ella que ejercían el poder y que estaban en contra de que ella difundiera la tradición antigua a Occidente. De hecho, por eso se crearon las castas. Ese fue el origen de las castas, mucho más atrás, ¿no? Ese fue el origen de las castas, precisamente, ¿no? Como una especie de privatización de la sabiduría. Porque algunos debatían que el humano de la Kali Yuga no estaba preparado para estudiar esto, ¿no? Ese ha sido como el tema de mucho tiempo. Y ahora que todo hay, podemos encontrar en las redes, en internet, etcétera, también es un tema que a muchos, algunos debaten, dicen, pero ¿cómo vamos a subir eso a internet, no? Al principio que se hacían charlas en Zoom, muchos te solicitaban nombres completos, tu correo, o sea, todos tus datos para que no fueras a hacer ahí un infiltrado, que no sé qué cosa, ¿no? Porque ese debate continúa. Y al final, esta frase que a mí me gustó, que aparece en La Voz del Silencio, que dice, no has entrado en el Tao, el sendero que conduce al conocimiento, la verdad, cuartal. ¿Sí? Y entonces esto reafirma esa traducción de Tao. Tao, Taf, aquello de donde vengo y donde pertenezco, ¿sí? Pues la verdad el tema es largo, apasionante. Yo creo que para la gente que le gusta investigar y conocer un poquito más, se va a abrir ante sus ojos toda una experiencia además que no nos esperamos, ¿no? Entonces, pues yo espero que esto sea nada más así como que a nivel de introducir un poquito en ese símbolo y que cada uno pues experimente su realidad de búsqueda, ¿no? Pues no sé si alguien tenga ahí comentarios, preguntas, Leo, yo por mi parte es lo que tengo que platicarles. Tere Ayala, la verdad, siempre muy, muy, muy bien presentado tu tema. A mí en lo particular me abriste muchas luces. Y bueno, pues están invitados todos los que están aquí para hacer preguntas, algún comentario, por favor. Sí, Tere, referente a lo que estabas diciendo, que en una época del año se abren las puertas de los santuarios aquí aquí en Puebla, en la catedral, es en Semana Santa cuando se abre la puerta principal y se permite a la gente que entre porque es en donde ahí ellos entran para pedir perdón por sus pecados y limpiar en cierta manera su alma, su conciencia. Entonces es en Semana Santa cuando se abre ese umbral
Aquí en Puebla es en Semana Santa y es la puerta principal que casi siempre está cerrada, pero ese año se abre, en ese mes de Semana Santa se abre para el que quiera entrar a limpiarse, a purificarse. Gracias. Gracias a ti, Anita. Pues sí, nos refuerza todavía la idea, ¿no? De este culto lunar. Y acordémonos que la Semana Santa no cae siempre como como nos la presentan por la facilidad del trabajo que es jueves, viernes, sábado y domingo. Hay que hacer la cuenta de la cuarentena después de la luna llena, que la jalan hacia el miércoles de ceniza, ¿no? Entonces hay que tener también ahí pendientes esas fechas. No sé exactamente qué días, quizás sea justo la cuarentena, ¿no? Habría que revisar los calendarios y ver si la hacen coincidir en los templos con ese día que abren la puerta. Gracias, Alma. ¿Alguien más que quiera preguntar, por favor, o algún comentario? Bueno, a mí sí me gustaría preguntarte, Sí, Tere, bueno, bueno, ahora que se estuvo manejando los símbolos y obviamente el Tao, ya ves que han estado también, ponen el círculo demasiado, como todo redondo, o que es oval, ¿no? También es como que un tema en que si se debe describir, o se debe de más bien de simbolizar como lo manejó los egipcios, ajá, que yo en lo particular dije, bueno, pues hay que irse a los orígenes, ¿no? Que fueron la cuestión de los egipcios, ¿no? Sin embargo, pues ha sido estilizado este símbolo. No sé si está correcto o no poner que sea todo redondo o manejar lo que es eh, pues este oval, ¿no? Que teóricamente es como para que los dioses egipcios lo tomaran, ¿no? Lo que estabas comentando. ¿Cómo, claro. cuál sería lo correcto? No sé cómo veas. Mira, originalmente en el sello, en el emblema de la Sociedad Teosófica, no aparece esta cruz Tau con el remate o con el asa arriba. Pero lo que sí es cierto es que ellos lo ocuparon y dentro de su plástica o su estética la ponían así ovalada como la tenemos en la diapositiva. Y seguramente esto pasó porque era una manera de representar el perfil de la cruz. ¿Esto qué significa? Eso es algo que a mí me llama también la curiosidad, que los antiguos que hacían códices o que hacían decorados en los templos, bueno, dice Blavatsky que originalmente no existían ese tipo de pinturas en los templos, que fue algo que se fue dejando como rastro por lo mismo, ¿no? La Kali Yuga. O sea, los hombres que nos quedamos o que se fueron quedando después de este retiro de los verdaderos adeptos, ¿sí? Ellos se fueron, pero pues, dejaron ciertas instrucciones que después fueron plasmadas en estos muros de los edificios que nosotros pues, conocemos, ¿no? Que pueden ser los más comunes como pirámides, incluso mayas o aquí en la zona, que vemos que sí hay decorados, ¿no? Para de alguna manera dejar rastro de lo que teníamos que hacer, ¿no? Dejar rastro de cómo podíamos nosotros encontrar una solución a los problemas de la vida. Pero todos estos dibujos que se realizaban no estaban en tercera dimensión. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque la perspectiva, que es una manera de representar, o sea, es una manera de dibujar, surge realmente en la Edad Media, ¿sí? Este asunto de ocupar esto que se llaman los puntos de fuga para dar una tridimensionalidad, para dar el aspecto de espacio de 3 dimensiones, algo que es una pared que solo tiene 2 dimensiones, esto no lo ocupaban las culturas antiguas. Y eso es muy interesante, ¿no? El por qué lo hacían así. Esto es curioso, ¿sí? No se sabe si lo hacían porque así lo veían, ¿sí? O porque era una manera de enfrentar a los personajes, que también es otra, y que era más fácil de leerlos,
¿sí? Si ustedes empiezan a partir de ahora a analizar y a buscar esto que estamos comentando, se van a dar cuenta que no existía la perspectiva, no había puntos de fuga, no había volumetría en los códices ni en las pinturas egipcias en este caso, ¿no? Son figuras planas totalmente. Entonces, yo pienso que esa figura de la cruz, la manera de dibujarla, que estaba como semi de perfil y que aparece como llaves que portan en las manos los personajes pues más evolucionados dentro de la composición, es justo por esa cuestión, para hacer pensar que estaba de perfil, ¿sí? Este símbolo. Fue como una especie de formación por la forma en que se ve de perfil la cruz, nada más. Pero cuando hablamos del texto este que aparece en el artículo que Blavatsky escribe, aparece como tal la cara del hombre, el remate de esta composición de elementos aparece redonda. Incluso la cara que está dentro del círculo, nada más son unas rayitas y su boquita, ¿no? Casi, casi como ni a emoticón llega. Ajá, sí. Y eso es por un ejercicio de no antropomorfizar, ¿no? O sea, de no hacer tan antropocentrista un culto que de origen no es antropocentrista, ¿sí? Un problema en el que cayeron otras civilizaciones como los griegos, por ejemplo, que ya en sus representaciones ni siquiera son híbridas, ¿no? Como en México o como en India, que vemos advocaciones con formas humanas, pero con cabezas de animales, ¿no? Los griegos de plano, ellos eran humanos totalmente, todas sus representaciones, ¿sí? Entonces la intención era no caer en ese culto a la personalidad, porque siempre es un riesgo. Y fue esa situación en la que justo cayeron estas dinastías, ¿no? Hacer culto a la personalidad, a ver qué faraón tenía más el complejo piramidal más elevado y más grande y más todo, y fue una deformación de la tradición. Claro. Muchas Pero gracias. sí, sería bueno, no hombre, sería bueno revisar el emblema original, porque además aparecen otros sellos que no están en el que usamos actualmente. ¿Sí? Aparecen los signos del zodiaco, por ejemplo, que ya sabemos que también eso es reminiscencia del, o sea, así como lo estudiamos, es una reminiscencia de los egipcios, pero no de los bujarats, que son los que ahora llamamos hindú, ¿sí? Porque ahí ellos tienen una interpretación que totalmente es, vaya, muy difícil de entender, muy difícil, porque ahí sí hay que saber la lengua, ¿no? Este asunto que ellos tienen de que Venus, por ejemplo, pertenecía a otro sistema solar y que es golpeado y viene a dar al nuestro, y por eso es el único planeta que gira al revés, ¿no? Y esta luna, que no es la luna que nosotros, o sea, existen varias lunas, una luna que es nuestro satélite y otra luna que era considerada un planeta, porque la luna aparece en una tabla como uno de los 7 planetas sagrados, pero no es la luna que vemos ahora, se trata de otra. Entonces vemos que, pues eso de que siempre estamos estudiando lo mismo, yo no sé, yo quisiera que alguien me dijera de dónde salió, porque en realidad no sucede de esa forma, o sea, hay mucho, y veo charlas muy interesantes de repente anunciadas donde dice la ciencia contra la teosofía, ¿no? Y dices, o sea, hay hermanos que se meten por ese lado a investigar y qué de cosas no han encontrado, ¿no? Entonces, es un estudio de años y que seguimos explorando, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues muy bien. Pues ahí tenemos varias cosas en el chat. Pues obviamente son felicitaciones. María Eugenia Bravo, pues te felicita. Dice que muchas luces. Adriana Visa, como siempre, una buena exponencia, Clara, pero solo queda seguir investigando. Pues sí, cierto. Saludos a todos. Gracias, Tere. Bueno, María Negrete, María Luli Negrete, mil gracias, Tere. Un gran tema, una gran exposición. Espero ver la grabación para repasar y un abrazo. Perdón, no puedo hablar. Alfredo,
Muchas gracias, Tere, muy buena exposición. Y bueno, pues yo pues pongo mi anuncio de que si quieren escribir y también quieren actualizar sus datos, ahí está el link, ¿no? Y bueno, Teresa Zamora, pues muchas gracias. Excelente conferencia, que yo soy muy de acuerdo con eso también. Así es. Pues no sé si alguien quiera preguntar algo. La verdad, yo creo que todavía, como bien dice, nos hace falta más estudiar. Y sí, es muy interesante lo que significa nuestra sociedad. Miguel Burgos levantó la mano. Miguel, adelante, por favor. Sí, gracias. Quería yo comentar acerca de que en alguna ocasión, hablando acerca del planeta Venus y su representación simbólica, también se parece mucho a la cruz ansata. Es decir, si la Tierra se presenta con la cruz hacia arriba, es decir, es idéntico el símbolo de la Tierra y Venus, solamente que la Tierra tiene la cruz arriba y Venus tiene la cruz abajo. Y leía que el símbolo de Venus y la cruz ansata es lo mismo, porque tiene un círculo arriba y la representación de la cruz abajo. También hablaba, lo comento solamente como motivo tal vez de investigación, en el sentido de que si la cruz significa también el modo de reproducción sexual, entonces Venus está por encima de eso, es decir, ya rebasó esa manera de vivir la reproducción, está en otro nivel y la Tierra está todavía sometida a esa cuestión, a ese modo o a ese nivel evolutivo. ¿Tienen algo más al respecto? ¿Habían considerado ese punto de vista? Es todo. Gracias, Miguel. Fíjate que es interesante esto que platicas también, porque ya sabemos que hay un listado de los planetas trascendidos o planetas sagrados, y justo la Tierra no aparece en esa lista, ¿no? Bueno, la manera o la forma de reproducción, pues sí tiene importancia, ¿no? Pero también la manera en que todavía nosotros nos conducimos, no solamente en ese aspecto, ¿no? Y todavía hay un remate por allí en uno de los pies de página que dice, la Tierra propiamente es mi alba, ¿no? Es una especie de infierno. Ningún planeta puede ser trascendido teniendo los hombres que tiene sobre ella, ¿no? Entonces, cuando estudiamos ya más profundamente, sabemos también que los planetas son septenarios y que estos elementos, estas entidades septenarias, están conformadas por reinos. Es decir, que el reino humano forma el principio búdico de la Tierra. Esto es un tema que pues yo veo que de repente hay análisis o estudios o charlas sobre globos, rondas y razas, y yo creo que es un tema que ya se ha platicado, pero no está de más recordarlo, ¿no? O sea, de repente hacer nosotros ya nuestro estudio particular, una tablita, un esquema que nos ayude a comprender que si todo en la naturaleza es septenario, la Tierra también lo es, y entonces, ¿cómo ubico yo a sus entidades o a sus 7 principios? Pues justo la humanidad somos el principio búdico de la Tierra. O sea, ¿cómo podemos representar en lo físico un principio que es espiritual, ¿no? Y ahí pues tiene que ver con lo que Miguel nos está haciendo a favor de compartirnos, ¿no? Mucho de nuestros quehaceres cotidianos como humanidad no tienen nada que ver con lo espiritual precisamente, ¿no? Y eso, Blavatsky lo menciona en la clave de la teosofía, en el primer capítulo ella dice que de la población en general prácticamente una tercera parte es la que no está, pues digamos en palabras vulgares, echada a perder, ¿no? ¿Qué significan esas palabras? O sea,
La verdad es que son sentencias que ella suelta que son atemorizantes, al menos para mí son atemorizantes, porque el siguiente pensamiento para mí sería, bueno, ¿yo en qué lado estoy, no? A lo mejor ya no puedo estar contada como de este lado, sin que de eso se haga desde luego un paradigma, ¿no? O un proselitismo, ni nada por el estilo, simplemente como una reflexión de como humanidad, cómo estamos funcionando, ¿no? Cómo servimos. Pues, gracias, Miguel. Muy bien, en el chat tenemos también felicitaciones de Nancy Sánchez, de Tuxtla Gutiérrez, de la Logia Tonanzi, excelente conferencia. Conchita, María Concepción, gracias Tere por compartir tu ponencia, muy bien investigada. Así es, Tere. Pues muy bien. Pues no sé si tengan algún otro comentario, quieran decirle. También de Bolivia, José Luis, de Bolivia es pues gracias por asistir, José Luis, de Bolivia. Otra vez Miguel Burgos quiere hacer pregunta. Muy bien el comentario. Miguel, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Bien. Estoy viendo aquí en el proemio, ¿cómo decirlo? Cuando la maestra Blavatsky empieza con el simbolismo, recuerdan ustedes la primera ilustración siendo un disco simple, la segunda en el símbolo arcaico muestra ese mismo círculo con un punto en medio y así sucesivamente la formación de la cruz. Dice, cuando la línea del diámetro es cruzada por una vertical pero está dentro del círculo, se convierte en la cruz mundana. La humanidad ha alcanzado su tercera raza raíz. Es el signo de que ha surgido el origen de la vida humana. Cuando la circunferencia desaparece y deja solamente la cruz, es un signo de que la caída del hombre en la materia ha sido consumada y la cuarta raza comienza, y así sucesivamente. Pero después dice, con las razas de nuestra quinta raza llegó a ser el sacro en simbología, y en hebreo, kabaj, de las razas primeramente formadas. Luego cambió en el egipcio y ahí está el emblema de la vida, la cruz ansata, y aún posteriormente en el signo de Venus. Y luego sigue la explicación con la svástica que ya comentó antes y el símbolo de la Kali Yuga, como inició Teresita. Lo quería yo citar como referencia porque para abordar el tema está muy interesante este simbolismo y está en el proemio. ¿Es cuánto? Gracias, Miguel. Gracias. Pues muy bien, pues muchas gracias. Pues algún otro comentario de nuestro tema, de nuestra cruz ansata. ¿Algún Oye, otro? Tere, perdón, Sí, Salomón, adelante, adelante. Sí. Oye, Tere, ¿cómo es que, bueno, como he escuchado mucho que pues hay varias naciones que están tratando de conquistar a otros planetas y en este caso, Marte? Y yo pues pregunto, ¿cómo es que quieren colonizar Marte este tipo de humanos que estamos llenos de, pues de todo lo malo? Pues ojalá que no se logre, ¿no? Porque la verdad es que no somos ninguna buena semilla. Nada más eso, gracias. Muchas gracias, Salomón. Es que fíjate que son temas bien interesantes porque pareciera que Blavatsky quedó como en el pasado, ¿no? Como en un pasado remoto. También me he escuchado quien dice, es que eso ya está rebasado, ya es caduco. Pero realmente ni siquiera hemos acabado de comprender ni de leer todo lo que dejó escrito. Y tomando palabras de Miguel León Portilla, él dice, si nosotros viéramos a nuestros pueblos originarios, encontraríamos la solución a muchos problemas actuales. Y tiene toda la razón. Yo encontré un comentario sobre la vivisección que aparece en uno de los capítulos de La clave de la teosofía, ¿no?
O sea, cosas que son para nosotros tan normales, que ella describe como actos de magia negra, ¿no? Que suena escandaloso, yo siempre digo eso, suena escandaloso, porque es escandaloso, no puede sonar de otra manera. O sea, no puede ser que en busca de la experimentación, en busca de nuevos lugares para vivir, porque ya nos acabamos cometamos tantas atrocidades, ¿no? Pero yo personalmente pienso que pues son expediciones que se quedan allí y que pues difícilmente van a prosperar, ¿no? O sea, así como tiramos basura en el planeta que habitamos ahorita, pues también hay mucha basura espacial, cosas de las que incluso no nos enteramos, ¿no? Y todo es por un crecimiento o una evolución científica. Yo creo que vamos en una dirección que no es, ¿no? Porque en algunos libros de Annie Besant, por ejemplo, se habla de que los antiguos Bujarats, pues no cometían ese tipo de actos de vivisección, de cortar para investigar la naturaleza, ¿no? De experimentación animal. O sea, vemos nosotros que todos los fármacos que se producen provienen de una intensa, inmensa explotación animal, ¿no? Y si nosotros hemos estudiado teosofía, aunque sea muy poquita, sabemos que esos reinos animales son los futuros hombres de la siguiente ronda. Esto que nos acaba de leer Miguel, que nos acaba de hacer favor de leer Miguel Ángel del Proemio, que nos está hablando de razas y subrazas, siempre parece que tenemos un estudio, un culto, una religión antropocentrista, pero no entendemos lo que significa. El culto, la religión o el estudio antropocentrista es aquel que posiciona al hombre en el centro de todo. O sea, el hombre es, así como decimos vulgarmente, ¿no? Es mucha pieza. No hay quien se le parezca, no hay quien se le asemeje al hombre. Pero la realidad es que nosotros no siempre hemos sido hombres. En la línea de evolución, ahora estamos en formas humanas, pero hemos estado en formas animales y hemos, es decir, algo, ¿eh? Porque qué hace el recorrido es aquello. O sea, a nosotros no nos pertenece ni la forma, eso es lo más, como de repente a la personalidad asusta un poco eso, ¿no? La impermanencia de la personalidad. Entonces, bajo esta cuestión es que nos damos cuenta que estamos experimentando con los futuros hombres y la cantidad de sufrimiento que estamos impregnando en ellos y de explotación y de aprovecharse de estos reinos que que enfermamente yo podría decir, pensamos que están a nuestro servicio, eso tiene un costo. Entonces, si nosotros, dice Blavatsky, a los niños solamente hay que explicarles vagamente dos leyes, karma y reencarnación. Y yo diría, y a los adultos también habríamos que explicarnos cada uno, karma y reencarnación. Todo lo que yo hago tiene una consecuencia, porque la ley de la reencarnación me tiene que hacer comprender que solamente estamos aquí de paso y que vamos ocupando formas, y vuelvo a ahora sí que recalco ahí, ni siquiera nosotros tomamos esas formas, el aquello, ¿no? Entonces, ¿qué reinos nosotros estamos haciendo que vengan en la futura ronda? ¿Sí? Estamos generando humanos crueles, y quizás nosotros no nos damos cuenta como consumidores de todo lo que tiene que ver con la explotación animal, pero los que producen sí que se dan cuenta. Los que lo producen sí que saben que tienen ahí cantidades de animales por generaciones, que no conocen la tierra, monos que no conocen los árboles por generaciones, 40, 60 años, ¿cuánto tiempo les gusta que exista la Bayer, todas estas farmacéuticas? Monos que no saben qué son los árboles, viviseccionados con partes faltantes del cráneo para ser estimulados cerebralmente. O sea, estamos hablando de la otra cara de la moneda de este quehacer científico. Entonces dice Blavatsky, y se retoman esas palabras en la deidad del cosmos y el hombre por Jeffrey Farthing. La ciencia, o lo que llamamos ciencia, que no es más que un conjunto de teorías e hipótesis, o sea, desde ahí ya estamos, ¿qué? ¿No es ciencia? No. La única ciencia es la ciencia esotérica, sostenida, corroborada en la naturaleza por los rishis. Entonces, la ciencia no cree en el alma de las cosas. ¿Qué fe podemos poner en quien niega todo nuestro corpus doctrinal?
porque en nuestro corpus doctrinal, nosotros como estudiantes de teosofía sostenemos que no solamente existe el cuerpo físico, sino todas otras 6 entidades que componen no solamente al hombre, sino a toda la naturaleza. Y si la ciencia no cree en esa alma de las cosas, ¿a qué le llamo ciencia? Son temas que cuestionan, que conforman. Bajo esta mecánica es que yo entiendo que Blavatsky dijera que la teosofía era la religión del futuro, donde no hay dogmas y no se trata de que sea como las religiones que ahora vemos, ¿no? No se trata que sea la ley que nos eduque, nos construya, nos unifique, nos permita ser solidarios, y en la extensión de la palabra humanos, ¿no? Humano viene de man, la raíz man, que también habla manas, su raíz es una palabra sánscrita que es man, que significa pensar. Entonces, somos humanos, pensamos, y como estudiantes de teosofía nos acercamos a textos que nos hacen reflexionar, ¿no? O sea, tener teosofía en nuestras manos, yo creo que es la mejor oportunidad que a mí me han ofrecido en mi vida, porque yo creo que yo sería muy distinta si no hubiera tenido acceso a esto. No se trata de sentirse como un elegido, para nada, ¿no? Se trata de comprender que eso nos permite posicionarnos en esta escala de evolución, no como el centro de la evolución, sino como un guardián, ¿sí? Que va a pasar la estafeta al reino que viene detrás, así como a nosotros nos ha sido heredada. Y pongamos atención sutilmente cada cosa que hacemos, en todo lo que le depositamos nuestras creencias, nuestra fe. A mí la pandemia me mostró todos mis miedos, todos mis miedos. El miedo a morir, el miedo a perder a mi familia, el miedo a no tener trabajo, el miedo, o sea, me mostró todos mis miedos. El miedo a algo que no veo, que es un virus, un germen, una bacteria, el miedo a salir sin cubrebocas, el miedo a no lavarme las manos, ¿no? Pero ese miedo es un mini punto en una larga serie de encarnaciones de humanos de muchas razas, que muchos seguro han pasado por algo muy parecido, pero todos salieron victoriosos. La especie humana sigue existiendo, lávense las manos o no, porque sabemos que las formas de vida de los hindús no son precisamente las más pulcras, ¿no? Porque no se teme a lo que es parte de uno. Eso es el mensaje. No se puede temer a lo que es parte de uno. Pues la teosofía no es un libro por ahí raro que tengo, sino es algo realmente aplicable. La praxis teosófica, eso es lo rescatable, ¿no? Sabemos que hay gente que practica teosofía sin saber nada, pero lo practica. ¿Cómo? Entonces existe la praxis de la teosofía o la praxis teosófica, sí. Porque por intuición ellos son, ellos se dan, ellos se entregan, ellos viven, ellos comparten, ellos son altruistas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos puntos que reflexionar. Me quedo con algo que escribió la hermana Nachi que dice, hay mucha tarea. Eso es muy cierto, ¿no? Sí, a muchos niveles cada quien yo creo que tiene sus propias reflexiones, pero hacerlas. Entonces los comentarios siempre que tú haces, Salomón, me hacen pensar en que, como tú dices, no somos tan buena semilla, ¿no? A lo mejor hasta lo digo, ¿no? Pero ahí va la respuesta implícita, ¿no? Gracias, Salomón. Muchas gracias, Tere. Y sí, cierto, yo creo que eso de la pandemia, yo creo que nos abrió muchos miedos, nos hizo reconocer. Así. Gracias, muchas gracias. Gracias. A ti. Bueno, pues Gracias, Tere. ¿Sí puedo hablar? Adelante, por favor, Juan. Bueno, lo que quería yo hacer comentario de que estuvo magnífica, a mí me dejó con, ¿cómo se llama? Con la boca cerrada.
cosa rara en mí. Pero bueno, desde cuando me conoces que no me paro de hablar, ¿verdad? Pero ahora sí. Pero no, la cuestión es que sí tenemos mucho trabajo por delante. Bendita reencarnación, porque hay veces que no podemos abarcar tanto. Hay tantas cosas que aprender y tantas cosas, como tú dices, que practicar, porque lo que pasa es que nosotros que aprendemos teosofía, pero a veces no la ponemos en práctica completamente. Y ese es uno de nuestros trabajos, o sea, el estar atentos a lo que realmente pensamos, y a veces reaccionamos ya de algo que aprendimos mal y que estamos poniendo de manifiesto. Pero sí, definitivamente es un trabajo de todos los días, de estar, ¿cómo se llama? Como yo digo, picando piedra para que vayas haciendo mejor tu templo, porque este es un templo que tenemos prestado. O sea, ahorita estamos utilizando este templo. Hay veces que ya nos acercamos al fin, eso es lo que yo creo, porque ya con la edad que tengo, ya siento que me falta menos. y por eso digo, bendita reencarnación. Espero llegar a la teosofía antes para aprenderla. Yo llegué bastante grande, pero sí, estamos todos en la búsqueda, y ojalá y todos pongamos de nuestra parte y nos unamos a este grupo, porque este grupo, aunque no seamos demasiados estudiosos como ustedes, pues aprendemos muchísimo de todo lo que ustedes nos hacen favor de dar. Y a veces hacemos algún esfuerzo, ¿no? Pero con la claridad con que tú presentas tus cosas, me deja boquiabierta. Muchísimas gracias, y esperemos que no seamos tan mala semilla y que demos algún fruto bueno, porque por sus frutos los conoceréis, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Leo. Muy bien, pues aquí está, también te felicitan desde Perú, Rubén Campos. Gracias. Sí, pues aquí tenemos a nuestros hermanos también de Centro y de Sudamérica, ¿no? Aquí José Luis Cavero, ya he tenido oportunidad, de Bolivia, y alguna vez hemos hablado, ¿verdad, José Luis? Por ahí, a ver si se comunica. De hecho, Leonor. Muy bien. José Leonor, Luis, ¿qué buenas tal? noches a todos. Disculpe, estoy un poco resfriado, así que la voz no me ayuda en este caso, pero bueno, agradecerle a Tere. Ya la segunda charla que escucho de ella, o sea, se nota la emoción que le pones al tema, y te felicito. Es importante darle ese empuje, ¿no? Y Leonor, saludos a todos los hermanos de México, de Perú, de todos los demás países. Como decía la hermana Leonor, que habló anteriormente, pienso que esto no es un accidente, no es una coincidencia que hayamos llegado a la Sociedad Teosófica. Pienso que viene de un trabajo anterior que hemos hecho, que tenemos que continuar, y seguramente nos vamos a ver con este vehículo y con los otros que nos van a tocar en adelante, ¿no? Entonces, sigamos, hermanos. Muchas gracias, Leonor. Gracias, Tere. Gracias. Gracias. Pues muy bien, pues si no hay más, Sí, me gustaría agradecerte, Tere, por tu magnífica exposición, y retomando un poco lo que dijo Salomón, de cómo vamos a ir a querer colonizar allá a Marte con esta semilla que tenemos, que no está tan pura. Me hizo recordar unas palabras de las cartas de los maestros, ¿verdad? Donde dice que estamos atravesando una lucha entre la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿sí?
y que muchos no pasarán. Entonces, ¿cómo vamos a ir si todavía estamos en pañales como sociedad, que estamos viviendo ahorita esta pandemia, que no sabemos exactamente cuándo va a terminar, pero sí sabemos que puede ser una cuestión Ahorita no, mija, kármica, gracias. kármica planetaria? Entonces, ¿cómo vamos a ir a Marte? ¿Sí? Digo, son puras cosas del materialismo, de la gente que no pone servicio para el bien de la humanidad y que se gasta millones, porque el boleto para ir a Marte ahorita son 28 millones de dólares, el puro boleto. Entonces yo me pregunto, toda esa gente que tiene como Tesla, que tiene tantísimo dinero, ¿cómo no ponen al servicio de la humanidad terrestre, verdad? Que estamos realmente atravesando pues crisis alimentarias, crisis terribles, ¿verdad? Donde impera totalmente el materialismo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ir a dejar allá como humanos cuando ni siquiera hemos pensado en regenerarnos, en volver a ver nuestro propio planeta, si al contrario lo estamos destruyendo, ¿sí? El planeta está realmente en unas condiciones de destrucción masiva de todo lo que hemos hecho como seres humanos, porque se dice que el humano terrestre es el mayor depredador. Entonces, ¿cómo pensamos? ¿Cómo pensamos ir a dejar nuestra huella a otros planetas? Gracias, Tere, por tu magnífica exposición, como siempre, con muchísima sabiduría, con muchísima investigación, con muchísimo conocimiento en diferentes temas. Muchísimas gracias, Tere. Muchas gracias, Lucy. Gracias. Un abrazo. Bueno, muy bien. Pues si les parece, entonces cerramos la exposición. Entonces, pues pongo ya la última invocación, si gustan. Yo les quiero hacer un comentario. Ok. Acerca de lo que dice Luz, y sí estoy de acuerdo, pero no creo que las altas jerarquías lo permitieran. Por ejemplo, habitar otro planeta. Somos peor que el virus con el que estamos actualmente conviviendo, que siempre hemos convivido con los virus, siempre han estado, pero no de la manera tan desequilibrada como actualmente se está viviendo, pero eso es producto precisamente de todo lo que hicimos en el pasado. Y no creo que somos más virulentos que el mismo virus. No creo que las altas jerarquías permitan que estos virus vayan a contaminar otros globos, ¿verdad? Que dijéramos, no tienen esa contaminación. Entonces yo creo que para eso va a pasar mucho tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues purificar, la purificación, ¿verdad? Y eso, ¿qué conlleva? Pues mucha responsabilidad, mucho estudio, mucha práctica, pureza de vida, etcétera. Y eso, pues quién sabe en cuántas generaciones se dé. Porque sí hacen sus intentos y tienen robots, ya tienen mucha información, pero de que el hombre habite ahí, eso es otra cosa. Por lo menos es mi sentir, ¿sí? Y sí, yo estoy de acuerdo con Luz. Para mí es algo muy, muy difícil todavía en este momento. Gracias a todos. Gracias, Conchita, gracias. Muchas gracias por tus palabras. Pues agradezco mucho a todos que estén aquí. Miguel Burgos. A ver, Miguel, adelante.
Hay una cita, perdón, yo sé que ya están casi concluyendo, pero hay una cita en la Doctrina Secreta, el tomo 4, para quien tenga la edición Berbera, es la página 165 que dice: es extraño que los más sabios de los cabalistas modernos no puedan ver en la cruz y el círculo nada más que un símbolo de la deidad creadora y andrógina manifestada en su relación e intervención de los fenómenos del mundo. Un autor cree que, sea como quiera que el hombre, léase el judío y el rabino, hayan obtenido el conocimiento de la medida práctica por medio de la cual se creía que la naturaleza ajustaba la dimensión de los planetas en armonía con el sentido de sus movimientos, parece que lo obtuvo efectivamente y que consideraba su posesión como medio de comprender la deidad. Esto es, que se aproximó tanto al concepto de un ser con una mente semejante a la suya, solo que infinitamente más poderosa, que llegó a hacerse cargo de la existencia de una ley de creación establecida por aquel ser, el cual debe haber existido anterior a toda creación, cabalísticamente llamado el Verbo. Esto así es, fin de la nota. Esto ha podido satisfacer la mente práctica semita, pero el ocultista oriental tiene que rechazar la oferta de semejante Dios, pues verdaderamente una deidad, un ser con una mente semejante a la del hombre, solo que infinitamente más poderosa, no es Dios alguno que trascienda el círculo de la creación. No tiene nada él que ver con el concepto ideal del universo eterno. Es cuando más uno de los poderes creadores subordinados, cuya totalidad es llamada los Sefirot, el hombre celeste y Adam Kadmon, el segundo logos de los platónicos. Es una cita interesante que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Miguel, siempre ilustrándonos. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, terminamos con la siguiente. Ay, déjame ver dónde está. Esta parte de los pies del maestro. De lo irreal, condúceme a lo real. De las tinieblas, condúceme a la luz. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. Así sea. Pues muchas gracias a todos y los esperamos el próximo sábado, que va a seguir el tema en la cuestión de, vamos a hablar sobre los triángulos del mismo símbolo, que también es un tema muy importante. Sí, entonces, pues el próximo sábado esperamos en la misma hora. Y en el mismo tema. Todos. Oscar, gracias. Salomón, muchas gracias. José Luis, Rubén, Adriana, Carmen de Costa Rica, muchas gracias. Saludos a todos. José Luis, Cecilia, gracias a todos. Y Tere, de veras, muchas gracias. Gracias También, a ustedes. Rafa, muchas gracias a los dos, una pareja increíble. Muchas gracias. 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 Bueno, pues cuídense Muchas todos. gracias, Tere. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Nancy. Muchas gracias. Bonita noche. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Tere. Gracias. Gracias, Tere. Gracias, Leonor. Hola, Muchas Lucila. gracias, Rafa. Hola, Nachi. Saludos. Bonita noche. También saludos a abrazo. Rodrigo desde Chile, para Chile. Sí, Buenas para noches. todos, un abrazo. ¿Puedo comentar la vemos, plática de mañana? Sí, mañana es claro. Sí, mañana. A las 11. A las 11 de la mañana. A las 11. A las 11 Gracias a de todos. veras. Sí. A las 11 hay que Mañana. estar ahí con nuestro Con hermano Miguel Miguel Ángel. Burgos. Sí, con Miguel Ángel, sí. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias. Hasta luego, Hasta Nos luego. vemos, Rosa María Furet. Gracias. Gracias. Desde Cuba también. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Saludos a todos. Nos despedimos. Abrazo. Bye. Conchita, bye. Hasta Feliz. luego. Hasta luego, Conchita. Abrazos. Adiós, Lucy. Igual. Oscar. Adiós, Bye. honor.
Adiós. Rodrigo, a todos, Leonor Grande, hasta Abrazos. luego. Bye.